Ya, ahora sí. Ya, calculemos la inversa de esto. Eh, el determinante va a ser menos 1, menos 3, entonces nos queda 1 partido en menos 4. Y la matriz inversa sería menos 1, 1, eh, y esto sería menos 1, menos 3. ¿Ya? Por lo tanto, nos quedaría 1 partido en menos 4. No, pongámoslo al tiro, ¿no? Nos quedaría un cuarto, 3 cuartos, un cuarto y menos un cuarto. Esa sería nuestra matriz, la inversa de la matriz básica con las columnas 1 y 2 de A. Ya. Entonces, ahora queremos ver si realmente esta matriz, o sea, esta matriz básica, esta base que elegí, eh, me transforma, o sea, me da un punto extremo o no. ¿Ya? Para saber si es que ocurre eso, eh, tenemos en primer lugar que ver si es que esto es mayor o igual a cero. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que el punto extremo, x, tiene que ser componente a componente mayor o igual que cero. ¿Ya? Entonces, sí o sí, este vector que se va a formar acá tiene que ser mayor o igual que cero. Eh, entonces, calculémoslo. Calculemos. Nos va a quedar que un cuarto, 3 cuartos, un cuarto, y el vector b es 1, 2, o sea, no, 2, 1, nos va a quedar igual a eh, un Falta medio, un ¿no? menos. ¿Dónde? Ah, vale, gracias por avisar, Fabián. Entonces acá nos va a quedar eh, 2 cuartos más 6 cuartos, más 3 cuartos, y 2 cuartos menos un cuarto. Por lo tanto, nos queda 5 cuartos, coma un cuarto. ¿Vale? Eh, entonces, esto es mayor o igual a cero. ¿Ya? ¿Y qué es lo que me dice esto? Como yo elegí la base 1, 2, significa que en mi punto extremo, en la primera componente voy a tener 5 cuartos, en la segunda componente voy a tener un cuarto y en la tercera voy a tener un 0. ¿Ya? Entonces, x efectivamente es un punto extremo con estos valores. Eh, y claro, es un punto extremo. Ahora, ¿tiene direcciones extremas? Veamos. Para saber si tiene direcciones extremas, vamos al teorema también. Te voy a compartir el otro teorema, que es este, si no me equivoco. Ya. Se utiliza el mismo criterio de los índices que es para el de los puntos extremos, solamente que acá en vez de multiplicar la matriz inversa por o sea, por B, va a ser por las columnas de la matriz N. En este caso la matriz N es un vector, ¿ya? Deme un segundo. Y ahora sí. Eh, entonces, nuestra matriz N para la base 1,2 era, si no me equivoco, 2,0, que era esto de acá, esto que estaba acá. Entonces, lo que teníamos que ver para que las direcciones, o sea, para que exista una dirección en ese punto extremo, o sea, en esa matriz básica, es que b elevado a menos 1 por a3, en este caso, La b1, 2 pantalla por está en el a3. teorema todavía. Ah, vale, gracias. Cambio entonces. Hay que estar cambiando pantalla, es un huevo. Ahora sí. Eh, ya, quiero demostrar que esto que está acá tiene que ser menor o igual a 0. ¿Ya? Para saber que existe una dirección extrema. Si no,
Si no obtengo que esto es menor o igual a 0, entonces no tengo dirección extrema, ¿vale? Entonces, esto va a ser un cuarto, un cuarto, 3 cuartos creo que era, y menos un cuarto. Por, ¿cuánto era? 2,0, ¿cierto? Sí, 2,0. Y esto que está acá es igual a un medio, un medio. ¿Vale? Y esto es, no es menor que 0 componente a componente. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, no existe una dirección extrema en ese punto. ¿Ya? Concluimos que para la base 1,2 existe un punto extremo, pero no existen direcciones extremas. ¿Ya? Eso. Generalmente yo me acuerdo que cuando fui a auxiliar el semestre pasado y vi los otros eh, controles que hacían, generalmente preguntando, para esto es puro cálculo y saber sacar estas cosas. ¿Ya? Si esto efectivamente hubiera sido menor, o sea, menor o igual a 0, componente a componente, la dirección extrema nos hubiese quedado con eso, con la condición de índices que les dije. Como elegimos las bases 1 y 2, entonces el primer elemento, o sea, las columnas unidas para base, el primer elemento sería un medio y el segundo un medio también. Y el último sería un vector EJ. Y el EJ es un vector que son puros ceros, con un 1 en la componente J, que en este caso sería 3, o se hubiese quedado así. ¿Ya? Pero no es el caso. Eh, Vamos ahora para la otra base que se forma, que es V23. Aquí, si quieren, yo voy más rápido y no voy calculando la inversa y todo eso porque puede ser medio latero. Creo que eso no aporta mucho. Así que les voy a decir cómo van quedando las matrices nomás viendo la pautita que me hice. Entonces vamos a tener que V con las columnas 2 y 3 es 3 menos 1, 2, 0. ¿Ya? Y la inversa de esto va a ser eh, inversa va a ser 0, un medio menos 1 y 3 medios. ¿Vale? Eh, sí, está bien. Ya entonces, veamos si existe un punto extremo para esta base. Entonces voy a calcular esta expresión que está acá. Y me va a dar menos 1 y 5 medios. ¿Ya? Ahora, esto no es componente a componente mayor a 0. Cuando digo componente a componente me refiero a todos los elementos del vector. ¿Ya? No es componente a componente mayor a 0. Por lo tanto, no es un punto extremo. ¿Por qué? Porque el teorema de caracterización nos exige que, ¿cómo decirlo? Que sea un sistema de igualdades lineales y que todos los elementos sean mayores o iguales a 0. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es útil igual el teorema si es tan restricto? ¿Ya? Porque nosotros de repente vamos a tener desigualdades o elementos que son menor o iguales que 0 que nosotros podemos utilizarlos para modelar. Nosotros de repente queremos modelar cosas que son negativas. Eh, Más adelante vamos a ver, o si es que ya lo vieron con el profe, poliedros en forma estándar, que es una forma de traspasar todo un sistema a otro sistema, donde es un sistema que puede tener como desigualdades, valores negativos, a un sistema donde todas las cosas son positivas y todas son desigualdades, ¿ya? Y para usar simplex vamos a tener que usar ese poliedro en forma estándar, ¿ya? Por si acaso simplex es un algoritmo clásico de optimización, no sé si el profesor lo ha mencionado, pero
Se ve en todos los cursos. Ya, entonces no existe punto extremo. Y veamos si existen direcciones extremas. Va a ser la inversa de b por 1,3 por A2, que sería la componente 2 de la matriz A. Y un mensajito en el chat. Vamos a ver simplex la próxima clase, creo, de pana. Ya. Entonces al Pipe le va a tocar Una hacer auxiliar pregunta, de simplex. Dale, ¿era Mauricio. Entonces, B 2,3 o B de 1,3? Acá, puta, me hueoné. sorry. Y la otra cosa es que la segunda componente del B a la menos 1 por B debería Calmado. darte 4. ¿Cuál? O sea, debería darte 2, ¿Dónde? supongo. ¿Dónde? A ver, déjame cambiar estos subíndices primero. ¿Ya cuál es la otra cosa que decís, Mauricio? Que la segunda coordenada del B a la menos 1 por B, ¿Ya? en vez de 5 medios, debería ser 2. Porque es un medio más 3 medios. 4 medios. Toda la razón. Toda la razón. Sí, lo sumé mal acá. De hecho es 0,5. Es como le sumé 0,5. Sí, pues, claro. No, creo que está bien lo que No, hice. está bien. Está bien lo que hice. Está Porque bien. acuérdate que B es 2,1. Entonces, este 2 multiplicó a este 1 medio, y el 1 multiplicó al 3 medio. Entonces me quedó 1 más 3 medios. ¿Es 2,1 B? Sí, como... 2,1 es B, sí. Aquí está el sistema arriba. Verdad, no. Sorry, me confundí. No, tranqui. Sí, no importa. De hecho, me ayudaste a estar ahora más seguro de lo que decía. Ya, entonces voy a tener esto. Una pregunta, prof. Dime. ¿La notación A2 o N23 es la misma? N23. Ya, mira. Es una anotación que yo le puse, pero que es útil para saber con qué columnas estamos trabajando, ¿ya? Yo elegí una base que utiliza las columnas 2 y la columna 3, ¿ya? No sé dónde puse mi n, pero si pongo un n 2,3, un n23, significa que yo en la base puse las columnas 2 y 3, por lo tanto n tendría la columna 1, ¿ya? Eso es lo Ok. relevante de esto. ¿Se entendió? Sí. Ya, vale. Entonces, esto que está acá me da... no, pues esto es por A1, no por A2, porque A1 es el que yo dejé fuera. Entonces esto me va a dar menos 1, coma 2, ¿ya? Y esto no es menor que 0 componente a componente. Entonces tampoco existe una dirección extrema, ¿ya? No existe dirección extrema. ¿Ya? oye, Diego, Dale, Cami, dime. el que no exista dirección extrema como que implica que no es punto extremo, porque pasa que el profe en la clase lo hizo al revés, como que primero calculaba, La dirección eh, extrema y después un punto sí, extremo. y cuando no le daba la dirección extrema no calculaba simplemente como el punto extremo. No estoy seguro, pero creo que sí. Creo que sí, porque un punto extremo en un poliedro va a ser una cuestión así. Bueno, y nosotros tenemos puntos extremos general, o sea, direcciones extremas, cuando yo puedo moverme infinitamente, ¿ya? Entonces, mira, no estoy seguro. Por ejemplo, si mi poliedro fuera esto, suponte que yo, suponte que yo quiero, este es mi eje, esto es X, y esto es Y, yo voy a querer maximizar Y, entonces mi máximo va a ser este punto que está acá, y esto fuera mi poliedro, de aquí para abajo, y se extiende infinitamente. Una dirección extrema sería el vector con el que yo me puedo mover en esa dirección y en esa dirección. Y al mismo tiempo, todos los otros vectores que están acá. ¿Cachai? Estas serían direcciones extremas.
porque yo me puedo mover infinitamente y voy a seguir en el poliedro, ¿ya? O sea, desde este punto extremo. Pero, por ejemplo, si me empiezo a correr para acá, ya no, ya me salgo del poliedro, entonces estas no son direcciones extremas, ¿cachaste? Sí, Entonces, sí. al menos, bueno, esto sirve como para que se entienda lo que estoy haciendo al encontrar direcciones extremas, pero no necesariamente, a priori yo diría eso, pero créanlo al profe. Yo no estoy seguro de esa cuestión. Yo aquí hoy día vine a calcular los nodos. Pero lo voy a revisar igual, para ver si se los puedo aclarar para la próxima vez. Entonces, voy a tener... ahora quiero probarlo para la otra matriz básica, que va a ser V de 1, 3, ¿sí? Que serían sería de esta forma. 1, 1 y ¿cuál era la otra? 2, 0. ¿Vale? 1, 1 y 2, 0. Entonces le vamos a calcular la inversa de esto, que la tengo anotada en mi pauta. Que sería 0, 1 medio, 1 y menos 1 medio. ¿Ya? Entonces ahora veamos si es que existe un punto extremo acá. Para eso tenemos que ver que, en primer lugar, esto sea, esta expresión sea mayor o igual que 0. Entonces, calculémosla. Y esto va a ser igual a 1 a 1 medio. Eso tengo yo. Y esto es mayor que 0. ¿El B cuánto sería en este caso? ¿El B chica? Este que está aquí, Ajá, sí. este es 2, 0. El B es lo que está al lado derecho de la igualdad en el sistema de desigualdades, por si acaso. ¿Ya? Voy a aclararlo un poquito lo que estaba arriba. Porque el B es el mismo todo el 2-1. rato. Sí. 2-1, 2-1, 2-1. Me equivoqué. Veamos si me equivoqué en mi pauta, porque creo que no. Sí, es 2-1. Voy a aclararlo arriba para que, si alguien está perdido con eso también. Mi matriz A son todos los coeficientes de este sistema de desigualdades. Si se dan cuenta, acá tengo un 1, acá tengo un 3, acá tengo un 2. En la primera fila tengo 1, 3, 2. En la segunda desigualdad tengo un 1, un menos 1 y un 0. Entonces voy a tener 1 menos 1, 0. Y B es todo lo que está a la derecha de la desigualdad, o sea, de la igualdad en este caso. Y sería 2 y 1. ¿Ya? Eso es por si acaso. Entonces calculemos lo último y a descansar, ojalá que no tuvieran más clases ahora, si es que alguno tiene que lata. Entonces ya, pues esto es un punto extremo, ¿ya? Lo que encontramos acá es un punto extremo. Entonces, el punto extremo, entonces el X, que es punto extremo, va a tener en su primer elemento el primer elemento de este vector que formé acá, ¿ya? Es decir, el 1. En su segundo elemento tiene que tener un 0. ¿Por qué? Porque el 0 en este caso es una variable no básica, ¿ya? O sea, el 2, el x2 es una variable no básica, ¿ya? ¿Tiene que ser negativo? Eso es para las direcciones extremas. Para los Bueno. puntos extremos tiene que ser positivo. Sí. Yeah. ¿Por qué? Porque el poliedro es un sistema son los X que están dentro de ese sistema de igualdades y que son mayor o iguales que 0, ¿ya? Y eso es un poliedro en forma estándar. Ya para que sepan, les adelanto un poco de materia. Después quizás les expliquen eso. Y el tercer elemento sería en este caso el segundo elemento de la matriz básica. Entonces sería acá un medio, ¿ya? No sé si se entendió la indexación que usé acá. Si alguien tiene dudas con eso, que pregunte nomás. Voy a avanzar a calcular la dirección extrema de esto, o ver si es que tiene dirección extrema. Y entonces tengo que ver que
b elevado, la inversa de b con las columnas 1,3 por el segundo componente de la matriz A tiene que ser, en este caso, menor o igual a 0. ¿Ya? Entonces, acuérdense que A es menos 3,1. No, 3, menos 1. 3, menos 1. Entonces, lo que me va a quedar en esto va a ser un menos 1,2. ¿Ya? Pero ¿cuál es el problema acá? Que en este caso tampoco es menor o igual a 0 componente a componente. Por lo tanto, no tiene direcciones extremas. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto en mi poliedro? Significa que no existe la forma de que yo me pueda mover infinitamente dentro del poliedro en una sola dirección, ¿ya? Por ejemplo, si mi poliedro es de esta forma, que es todo lo que está acá, no hay ninguna dirección en la que yo me pueda mover infinitamente, ¿ya? En este caso, el poliedro es acotado, ¿ya? Ahora, si mi poliedro, como les dije antes, fuera, no sé, de esta forma, y acá hay un punto extremo quizás, acá hay otro punto extremo, y luego se va así, y esto para allá, yo me puedo mover infinitamente por aquí, por aquí, por aquí, desde un punto extremo por aquí, pero si me quiero salir, si me quiero mover en esta dirección, por ejemplo desde acá, desde este punto me quiero mover en esta dirección, eventualmente yo voy a salirme, entonces ahí no tendría direcciones extremas, pero en cambio esta sí apaña, ¿ya? Eso, esa sería la forma de calcular direcciones extremas con teorema de caracterización, y por lo tanto terminó la auxiliar, porque eran los únicos ejercicios que teníamos. Así que si alguien tiene dudas que me diga, o si no, nos despedimos nomás. ¿No hay dudas? ¿Quedó claro? Sí, quedó correcto. Ya, qué bueno. Sí. Muy contento entonces. ¿Sí? Sí. ¿Fabián? Todo bien. Ah, Bien, ya. sí. Ya, de pana cabres entonces. Yo esta semana estoy muy ocupado, así que no les voy a poder subir pauta en LaTeX. Tengo una pauta en Evernote, que es como si estuviera escrita en el cuaderno y quedó de pana también. Eso, para que me perdonen Así nomás. eso. Igual ahí puedo hacer dibujitos más fácil. Ahora con esta cuestión de la tableta gráfica sí puedo hacer dibujos bacanes y ponerlos en LaTeX también, así que igual eso es bueno. Eso, que estén bien, vayan al auxiliar del PIB la próxima semana y nos vemos en 2 semanas más. Eso. Mejor no me gustan tanto en LaTeX. Vale, lo voy a considerar, podríamos hacer una votación, porque no quiero hacer en LaTex y en Evernote al mismo tiempo. Igual, Sí, gasta sería la mucho media tiempo paja. en látex. Ya, oye, vale, entonces van a hacer ninguna en LaTeX. Ya. A menos que alguien Aparte que es interrumpa lo ahora. mismo al final. Sí, de hecho es mucho más útil para Optimiza porque tenéis que estar constantemente haciendo dibujitos para explicar y cosas así. Entonces, eso. Ya, que estén bien, yo me despido. Cuídense, quédense en su casa y nos vemos. Adiós. Chao, gracias. 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 Chao. Chao. Gracias. Estén bien. Tú igual. Gracias.